Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a hacer un análisis fundamental de la empresa Adobe. Específicamente, ahorita les platico qué vamos a ver, pero nuestro objetivo con todo este análisis es responder a la pregunta de si es buen momento o no para invertir en esta empresa. En resumen, lo que vamos a ver es, vaya la redundancia, un resumen de la empresa. Vamos a ver un poco acerca de su crecimiento en ventas, los indicadores clave más importantes, la evaluación, la alocación de capital que tuvo en el último año y también vamos a ver qué es lo que pudiese salir mal, ¿no? Para tener o prestar más atención a dichos puntos. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo, si les gusta el contenido del canal, pueden apoyar suscribiéndose y sobre todo si quieren ver más tipo de contenido como este, ¿no? Más análisis de diferentes empresas. Vamos a comenzar. Ok, la primera parte que es el resumen. Básicamente lo que vamos a ver son algunos datos más importantes de la empresa, en qué consiste, en qué industria está. Específicamente los años de vida que tiene la empresa son 41 años, es decir, fue fundada hace 41 años. Esto nos sirve para entender igual un poco qué tan resiliente es la empresa a diversos ciclos económicos. Lógicamente, mientras una empresa tenga menos tiempo de operación o menos años de operación, pues suele ser más vulnerable ya que su modelo de negocio no está comprobado al 100%. En el caso de Adobe podemos quitarnos eso de la cabeza porque tiene 41 años operando en el mercado en diferentes ciclos económicos y con diferentes factores, inclusive geopolíticos, ¿no? Entonces esto nos puede dar un poco más de seguridad de que la empresa es más resiliente. Ahora, ¿qué industria está? La industria en la que está básicamente es la conocida como el SaaS Model, que por sus siglas significa Software as a Service, y básicamente lo que significa, en palabras muy sencillas, son estos tipos de estos software por los cuales pagamos una renta, una mensualidad y podemos utilizarlos. Es uno de los modelos de negocio mm, más potentes, ya que una de las ventajas que tiene es que a diferencia de otros modelos de negocio, tú una vez que tienes a un cliente, pues ya lo estás reteniendo, ¿no? Y, cuando, o sea, una vez que pasa el año, es decir, hace cuenta que estamos 2022, viene 2023, pues normalmente le restamos la gente que se quita, que suele ser un porcentaje menor, pero ya tienes una base de ventas, ¿no? O sea, tienes un cliente que normalmente te va a comprar mes a mes, a diferencia de otros tipos de negocios. Por ejemplo, si tú has vendido computadoras, pues a lo mejor te compran un cliente este año y a lo mejor no te voy a comprar hasta 4 o 5 años, ¿no? Entonces, la ventaja principal de este tipo de modelos es que tiene unas ventas recurrentes, ¿no? Y eso es bastante bueno porque ayuda a la empresa a planificar mejor sus finanzas, a tener un flujo de operación más constante que puede utilizar para reinvertir o para devolver a los accionistas, entre otras ventajas, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí tenemos un buen inicio. No significa que solo por eso ya sea una buena inversión, ni mucho menos, pero sabemos que en general la industria juega un factor muy importante en el modelo de negocio per se, ¿no? Sabemos que hay industrias que suelen ser más rentables, específicamente como esta de software, que otras como a lo mejor la manufactura de, yo qué sé, de lo que fuese, ¿no? O cualquier negocio que ya esté comoditizado. Entonces, eso es una gran ventaja, pero bueno, nada más para saber, ya lo vamos a ver más adelante con los indicadores más importantes de la empresa. El número de empleados son 29.239 y aumentó un 12.5% año con año. Entonces, a pesar de cómo está la cosa macroeconómica al día de hoy, esta empresa sigue contratando y sigue aumentando pues sus empleados, ¿no? Entonces, también es algo importante porque no le ha afectado tanto este ambiente macroeconómico en el que estamos viviendo como a otras empresas. Ahora, si vemos sus tres segmentos o cómo divide la empresa sus ventas, tenemos la parte de digital media o media digital, que esta es la parte creo que más, que todos conocemos más, ¿no? Básicamente se divide en el Creative Cloud y el Document Cloud. El Creative Cloud creo que es el que todos conocen, es esta suite que te incluye, existen múltiples programas, pero los más conocidos son Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Adobe Express, Adobe Lightroom, etcétera, ¿no? Mientras que el Document Cloud es toda esta parte del Adobe Sign, el Acrobat, etcétera, ¿no? Obviamente, específicamente a raíz de la pandemia, el Adobe Document Cloud ha tenido un crecimiento muy importante porque inicia toda esta parte del Sign y todo, y las empresas empiezan a colaborar y utilizar herramientas de colaboración igual en línea. Entonces, todo esto de la pandemia hay que entender que ayudó de manera significativa en general a todas las empresas digitales, específicamente Adobe es una de ellas, ¿no? No fue la excepción, ha crecido bastante. Esos son los crecimientos que vamos a ver ahorita, son del año 2022, pero si nos vamos un año atrás, el 2021 fue un año de súper crecimiento para esta empresa. Pero bueno, este segmento
creció este año un 11%, que, insisto, para el ambiente macroeconómico como está, no es nada mal, y tomando en cuenta que también representa al día de hoy el 73% de las ventas, ¿no? Que vamos a decir que estos dos segmentos, esta parte del digital media, es un segmento más fuerte por mucho, ¿no? Posteriormente tenemos el siguiente segmento, que es Digital Experience, que básicamente aquí lo que tienen es todo lo que se llama el Experience Platform, ¿no? Que básicamente, en palabras muy sencillas, es un software que te sirve para manejar la experiencia del consumidor, como dice acá, nada más que en inglés. Básicamente lo que les permite, digo, existen bastantes, obviamente, software dentro de esta plataforma, pero te permite darle un seguimiento al, al periodo de compra o la etapa de vida de tu consumidor, ver de dónde vienen los leads, toda esa parte, todo eso que, ese proceso que llega desde el consumidor hasta la atención al cliente, lo ve esta plataforma que también, insisto, tiene bastantes aplicaciones y ha estado creciendo también bastante, específicamente este año, inclusive creció más que el Digital Media, creció un 14% año con año y al día de hoy ya representa un 25% de las ventas. Entonces, a pesar de que está creciendo un poco más que el segmento principal, pues sigue siendo también, hay que decirlo, un segmento más pequeño, ¿no? No es un segmento tan importante como el de media digital. Y finalmente tenemos el último segmento, que llaman ellos Publishing and Advertising. Básicamente acá lo que tienen es el Adobe Advertising Cloud, que es un manager igual que te permite adquirir diferentes tipos de leads, no más que de leads, de diferentes tipos de espacios publicitarios en línea. Sin embargo, por lo que veo, no es muy utilizado, no es tampoco este producto específicamente algo que pueda presentar un mayor crecimiento en los próximos años. Y también tiene todos los productos legacy, ¿no? Que son productos antiguos que a lo mejor en su forma, a lo mejor el día de hoy ya no están en esta forma, ¿no? Entonces, obviamente es un segmento que se sigue achiquitando, ¿no? Específicamente se encogió, por así decirlo, un 14% o decreció un 14% año con año, que pues es bastante. La única ventaja que tenemos es que solo es el 2% de las ventas, ¿no? O sea, no representa nada, ¿no? Básicamente este segmento puede desaparecer completamente y solo representaría un golpe, si lo quieres ver así, las ventas de Adobe en un 2%, lo cual no es tan significativo como los otros dos servicios, ¿no? Entonces este servicio lo podemos no descartar, pero no necesitamos preocuparnos por él si sigue decreciendo con el paso de los años. Ahora, un poco de cómo está el crecimiento, porque también es importante entender de dónde provienen las ventas. Aquí tenemos las tres regiones en las que los dividen, que estas son obviamente las Américas, esta es lo que le llaman EMEA, que es Europa y África, y aquí tenemos el APAC, que es el Asian Pacific, que es donde entra toda esta parte de China, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Aquí, digo, lo interesante más que nada que tenemos es específicamente que, lógicamente, lo que sabemos es que en las Américas específicamente, todo este sector, obviamente Estados Unidos siendo el más fuerte, pero representan un 58% de las ventas, no casi un 60%, entonces gran parte de las ventas va a depender de este continente. La ventaja que tienen es que específicamente las Américas es el que más fuerte está creciendo, como pueden observar con las otras dos regiones, entonces es interesante y nos conviene más eh, porque, insisto, el que tiene más peso o el que representa más es el que está creciendo más fuerte, lo cual a largo plazo se va a reflejar en un crecimiento mayor en las ventas. Ahora, el segmento de EMEA representa un 26% de las ventas, sigue siendo algo significativo, sin embargo, solo creció un 8%. Y finalmente, el segmento de APAC representa un 16% de las ventas y creció un 9%, ¿no? Entonces, en general, estos dos segmentos podríamos decir que no han estado creciendo de manera significativa. Sin embargo, la parte de las Américas sigue creciendo de manera fuerte y sigue representando gran parte de las ventas de Adobe el día de hoy, ¿no? También eso puede representar oportunidad de expansión, a lo mejor, sobre todo en Asia, más que en Europa, que siento que en Europa está un poco más complicada la economía, pero a lo mejor de toda esta parte de Asia, de todos estos países que están creciendo y que se están volviendo de tercer mundo a lo mejor algo mejor, que se están desarrollando, pues pueden ser un mercado muy atractivo para Adobe en los próximos años. Ahora, inclusive antes de ver la evaluación, que ahorita la vamos a ver, lo más importante son esos 6 indicadores, ¿no? Porque, ¿qué quiero ver con estos 6 indicadores? Quiero ver que sea una empresa de calidad, es decir, que sea una empresa estable y que sea una empresa que pueda agarrar y reinvertir esas utilidades que genera a un rendimiento bueno para seguir creciendo, ¿no?
Porque de nada te sirve que tengas un rendimiento muy bueno si no puedes reinvertir, por poner un ejemplo. Además de esto, también queremos ver que sea una empresa estable financieramente, en el sentido que a lo mejor si tiene deudas muy fuertes, pueda pagar sus deudas y no se vaya a declarar en bancarrota, ¿no? Para eso tenemos estos 6 indicadores. El primer indicador, que es el crecimiento de ventas, insisto, nos sirve porque de nada nos sirve tener una empresa que sea muy buena de calidad si no va a estar creciendo en los próximos años. Si la empresa no está creciendo, no podemos aprovechar este interés compuesto que nos genera de manera gratuita, entre comillas, las empresas, ¿no? Entonces, si vemos los últimos años con Adobe, específicamente vemos que aquí hubo un decrecimiento. Sin embargo, estos años son años peculiares, porque si lees sus reportes anuales, a partir de estos años es cuando empiezan a hacer la transición. Si recuerdan ustedes, hace unos años Adobe vendía sus productos por licencia, ¿no? Entonces te vendían una licencia de Photoshop y tú la pagabas y ya lo tenías de por vida. Sin embargo, a partir de estos años es cuando empieza a cambiar esta parte y en lugar de que sea un producto único o una licencia única, el modelo de negocio se vuelve un negocio de suscripción, que es lo que habíamos platicado, ¿no? Entonces, en lugar de cobrarte un monto fuerte y que ya tengas el producto para siempre, ellos te cobran una mensualidad y puedes usar el producto siempre y cuando pagues esa mensualidad. Este es un modelo de negocio que le conviene obviamente a Adobe, pero en lo que se hacía el momento de transición de esos dos modelos, pues hubo a lo mejor un decrecimiento en ventas. Sin embargo, vemos como a partir del 2015 el crecimiento en ventas recupera y empieza a crecer un 16%, un 22%, 25%, 24%, 24%, 15%, luego vuelve a acelerar a raíz de la pandemia a un 23% y finalmente cierra el 2022 con un 12% de crecimiento. Insisto, cada vez que vemos un crecimiento doble dígito es una empresa que está creciendo de manera importante. Sobre todo los años del 2016 al 2019 creció un montón porque vean cómo crecía inclusive arriba de un 20%. Ahora, también hay que entender, eso lo vamos a ver un poco después, pero gran parte del crecimiento que ha hecho Adobe o la manera que ha tenido que crecer Adobe ha sido adquiriendo otras empresas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero esto ha ayudado bastante a la empresa a seguir creciendo y la realidad es que ha hecho buenas adquisiciones, ¿no? Al día de hoy al menos ha hecho buenas adquisiciones que, que han sido aplicaciones que han podido integrar pues a su plataforma y con eso poder tener un valor agregado más importante para los clientes. Entonces también esto es algo importante que hay que entender. Ahora con respecto a los márgenes brutos, que también un margen bruto alto nos dice que una empresa tiene algún tipo de ventaja competitiva. Normalmente estamos buscando márgenes brutos por encima de un 60%. En el caso de Adobe igual no hay nada que decir. Vemos como los márgenes sí se han ido deteriorando con el tiempo, lo cual tiene un poco de sentido porque es una empresa ya muy grande, pero en los últimos años básicamente se han mantenido alrededor de un 88%, ¿no? Lo cual es una brutalidad. Posteriormente, el siguiente indicador que vamos a observar es el margen operativo. El margen operativo ya básicamente es después de considerar toda la parte de investigación y desarrollo, gastos administrativos, gastos de venta, principalmente, y los gastos generales de la empresa, ¿no? Aquí también estamos buscando un margen operativo mayor al 20%, lo cual, insisto, nos va a confirmar nuestra teoría de que existe una ventaja competitiva fuerte en la empresa. Que al fin y al cabo lo que estamos buscando es una empresa que tenga una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque cuando una empresa tiene una ventaja competitiva, le da la facilidad de poder reinvertir sus utilidades y seguir creciendo con rendimientos por encima del mercado, ¿no? Obviamente las ventajas competitivas se pueden diluir, se pueden este, debilitar, ¿no? Pero específicamente lo que estamos buscando con estos números. Como pueden observar, los márgenes operativos estuvieron muy altos, luego viene el periodo de transición, donde vemos periodos de a lo mejor márgenes un poquito más bajos, pero posteriormente se recupera y vean los márgenes que hemos tenido, hasta un 39% que terminamos el día de hoy. Es un margen altísimo, ¿no? Solo hemos, específicamente en 2021 se tuvo un margen más alto, pero eso tiene sentido porque el 2021 se cancelaron muchos viajes de negocios, entre otras cosas, entonces a lo mejor los costos estaban deprimidos. Sin embargo, un 39% un margen operativo es también una bestialidad. Finalmente vamos a utilizar este margen bruto y lo vamos a comparar con los activos, ¿no? Que es el Gross Margin to Assets. Básicamente queremos ver esto porque nada sirve que tengas un margen tan alto si tienes que invertir en activos millones de dólares, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que nada sirve que digas, vendí 100 y me quedé con 4 pesos, que está buenísimo, es un margen muy bueno operativo, o
o brutos me quedé con 7 pesos, que es buenísimo, ¿no? Pero tuve que invertir 200 pesos para generar esos 10 pesos. Y dices, guay, o sea, como que no me cuadra algo, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en solo ver los márgenes. Por eso siempre los tenemos que comparar con los activos, que específicamente esto estamos haciendo con este indicador. Y aquí queremos ver un gross margin to assets mayor al 30%, que igual nos va a indicar que la empresa cuenta efectivamente con una ventaja competitiva. Esto fácilmente lo logra. Vemos como inclusive llegó hasta un 70%, 57, 59 y ahorita hemos estado entre un 62 y un 61%, que sigue siendo, insisto, un número muy alto. Entonces también pasamos esa prueba. La siguiente prueba de indicador es del ROIC, que aquí lo que vamos a ver es, vamos a ver eh, de las utilidades operativas, vamos a compararlas con el capital invertido. El capital invertido igual básicamente son los activos, nada más le restamos los pasivos a corto plazo, ¿no? Y aquí lo que queremos ver es lo mismo, ¿no? Por cada peso que invertimos en el negocio, no nosotros como inversionistas, sino el negocio, por cada peso que invierte en sí mismo, cuánto genera de rendimiento. Aquí estamos buscando igual un rendimiento después de impuestos mayor al 15%. Específicamente los primeros años no se contaba con esto, pero a partir de 2017, que fue cuando empieza a crecer todavía más importante la empresa y a lo mejor a consolidarse mejor en el mercado, vemos cómo este ROIC empieza a aumentar de un 20, 27, 20, 22, 25, 24%, ¿no? Entonces se ha mantenido sin ningún problema por encima de este 15%. ¿Qué significa ROI? Que para sencillas, ponte tú que tú empiezas un negocio y dices voy a comprar 100 pesos en maquinaria y me va a generar en el primer año 20 pesos. Eso sería un ROI del 20%, ¿no? Que es un ROI bastante bueno. Este ROI igual nos sirve para compararlos con otras oportunidades de inversión, obviamente, ¿no? Y finalmente, para tratar o para observar que la empresa tenga pues una salud financiera con respecto a la deuda buena y que no haya riesgo de bancarrota, vemos este indicador que es el interest cover, que básicamente, en palabras muy sencillas, es este, cuánto más tenemos de utilidad operativa con respecto a los intereses, ¿no? Entonces, un interés cover de 16 veces significa que tenemos 16 veces de utilidad operativa de lo que pagamos de intereses, lo cual es buenísimo, ¿no? En este caso también estamos buscando de preferencia arriba de 15 veces, creo que es algo bastante saludable. Igual vemos como acá tuvimos unos años a lo mejor un poco deprimidos, pero posteriormente tenemos una muy buena cobertura de intereses. Específicamente el año lo terminamos con 61 veces de utilidad operativa con respecto a intereses, lo cual es buenísimo, ¿no? Entonces, los 6 indicadores clave los pasa sin ningún problema la empresa, ¿no? Entonces, ahora ya que vemos que la empresa sí es de calidad y sí nos puede generar rendimientos a largo plazo, vamos a ver el tema de evaluación, ¿no? Porque de nada sirve tener una super empresa si pagamos de más, nuestros retornos van a ser mínimos o van a ser menores de los esperados, ¿no? Ahora, el precio actual al día de hoy de la cotización de las acciones es de $341 por acción, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a calcular cuánto es el free cash flow, es decir, el flujo efectivo libre de la empresa por acción. Esto nos da un total de 10.97 y esto lo vamos a dividir entre los 341 para sacar el yield, es decir, el porcentaje de rendimiento que nos está otorgando esta inversión. Nos damos cuenta que esto nos da un yield de un 3.2%. Ahora, esto lo vamos a comparar con cuánto pudiésemos obtener con un bono de tesoro de Estados Unidos, que es en teoría lo más cercano a una tasa libre de riesgo, que es del 3.4%. Normalmente queremos que el yield sea mayor a este número, porque esto nos indicaría que estamos recibiendo un mayor retorno con respecto a free cash flow, sin contar que además la empresa tiene la oportunidad de aumentar este free cash flow en años en futuros, lo cual obviamente nos daría un rendimiento mayor. El bono, a diferencia de comprar una acción, no aumenta, ¿no? Entonces te va a dar ese 3.4% en uno de cada los siguientes 10 años que continúen, ¿no? Entonces, obviamente, si podemos comprar una empresa que tenga un yield similar o inclusive mayor al del bono de tesoro eh, y que además tiene la oportunidad de crecer estos flujos de efectivo, pues obviamente va a ser una buena inversión, ¿no? Ahora, en este caso, si nos damos cuenta, el yield no está ni igual ni encima, está un poquito por debajo. Sin embargo, no está tan debajo del precio, ¿no? Entonces tampoco es algo que me asustaría, ¿no? Digo, si quieres comprar algo todavía más seguro, por así decir, tu precio de entrada sería de 325, que con eso obtendrías el yield ahora sí del 3.4%, que es el mismo que el bono de tesoro.
Ahora, este no es el caso. Sin embargo, en mi opinión, no considero que Adobe sea una mala inversión ante los 41 por la diferencia que hay entre su valor, por así decirlo, intrínseco y el valor del precio es muy poca, ¿no? Entonces, ¿qué obtienes tú si compras Adobe? Obtienes un 3.2% de rendimiento más un rendimiento extra que sería el crecimiento, ¿no? Que pueda tener la empresa en los próximos años. Entonces, si tú crees que Adobe es una empresa que puede crecer, no sé, a lo mejor un 12% en los próximos 10 años, pues estarías hablando de un rendimiento del 15%, 15.2%. Ahora, si tú, por otra parte, eres más pesimista y crees que Adobe no puede crecer en los próximos años, pues solo tendrías este rendimiento del 3.2%. Entonces, es súper importante, ahí sí depende de el estilo de inversión de cada uno de ustedes. Ahora, esta gráfica es una gráfica que me encanta observar, que básicamente lo que nos dice la alocación de capital que tiene el, pues, el CEO de la empresa Adobe, ¿no? Entonces, ¿cómo está esto? Vamos a ver. Primero, el negocio, por así decirlo, nos genera 5.880. Digo, no son dólares, son 5 billones de dólares, pero bueno, está resumido, ¿no? De los 5.880, gastamos 856 en CAPEX de mantenimiento, ¿no? Es decir, en el CAPEX que necesitamos hacer sí o sí para mantener nuestros activos y que puedan seguir funcionando, ¿no? Entonces, esto nos genera un flujo libre de efectivo o free cash flow, por sus siglas en inglés, de 5.024. ¿Ok? Ahora, posteriormente, además de estos 5.024 dólares que se generaron, vamos a generar 1.718 se generaron en 2022 por equity raise. ¿Qué es esto? Básicamente es la empresa vendió acciones para obtener este dinero, ¿no? O sea, vendió nuevas acciones, puso nuevas acciones en circulación. Ahora, ¿de dónde salieron estas acciones? Estas acciones salen básicamente de lo que se llama el share-based compensation, que son las acciones que le dan a sus empleados como premio por alcanzar ciertos objetivos. La mayoría, en el caso de Adobe, ¿no? No tiene que ser la excepción. O sea, si hay otra empresa, puede ser que haya nada más hecho otra oferta de acciones y haya diluido a sus accionistas. Igual tienen la opción, en este caso, consiguieron 368, insisto, voy a decir dólares, pero no son dólares. Estamos hablando de que estos vienen siendo 5 billones de dólares, pero vamos a decirlo para que sea más fácil, para que sea más fácil de explicar. 368 dólares en ventas de activos, ¿no? A lo mejor algún activo que no necesitaban o que ya no necesitaban para la operación y que terminaron vendiendo. Ponte tú un ejemplo, tú tienes una empresa en la cual tienes dos coches y a lo mejor un coche ya lo vas a vender por X, Y o Z razón, pues eso entraría como venta de activos. Entonces, todo este flujo es el que se genera acá. ¿Y en qué se gastó o en qué se utilizó este flujo? Bueno, este flujo, gran parte del flujo, como pueden observar, 6.560 se utilizaron para recompra de acciones, ¿no? Entonces, esta recompra mata, por así decirlo, la dilución que pudiese haber con el share-based compensation e inclusive, pues reduce el número de acciones porque esto es bastante mayor que el equity que, que aumentaron, ¿no? Por así decirlo. Ahora, de todo esto, lo que queda, un pelito, es decir, 126, se gastaron en adquisiciones, porque básicamente esto fue un año en el cual no hubo adquisiciones, lo cual no es algo normal, ¿no? Porque recordamos que Adobe es una empresa que se ha dedicado a adquirir este, bastantes empresas públicas y privadas, específicamente de aplicaciones que puedan servirles para su plataforma. Pero en este año no hubo ninguna adquisición significativa, por así decirlo, ¿no? Y finalmente, 434 dólares es con lo que se quedó la empresa porque al día de hoy no lo ha gastado, ¿no? No significa que no lo vaya a gastar en un futuro, a lo mejor en más recompras de acciones, a lo mejor en una adquisición o en lo que fuese, ¿no? Entonces así es como viene el flujo de la empresa, ¿no? Cómo entra el dinero y en qué se está gastando. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Vamos a ver, ya viendo esto, para empezar nos damos cuenta de una cosa, todo el flujo que genera la empresa, en lugar de pagarlo en dividendos o en otro, lo hace en recompras, que no estamos diciendo que esté mal o bien, eso lo podemos platicar otro día, pero es entender cómo piensa el equipo directivo, ¿no? Entonces, gran parte del flujo se va en recompras. También, ¿qué me dice esto? Que Adobe no tiene muchas oportunidades de reinversión, porque si no, acá veríamos otra tirita que iría en lugar de maintenance CAPEX, diría Grow CAPEX, ¿no? Que es CAPEX de crecimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con Adobe? Adobe no es una empresa como, por ejemplo, un restaurante que tú puedes decir, bueno, voy a invertir dinero y voy a abrir un nuevo restaurante o voy a abrir una nueva planta, voy a abrir un X, ¿no? Al ser un
una empresa de software, básicamente en lo que ellos pueden invertir, entre comillas, es en tener el personal para que este personal siga mejorando el software. Y obviamente si mejoras el software, en teoría esto se traduce en más usuarios, o al menos usuarios más contentos, ¿no? También puedes utilizar también otra de las maneras en la que puedes crecer como software es aumentar tu presupuesto de publicidad para a lo mejor llegar a más prospectos de clientes y cerrar más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos dos tipos que estamos hablando, que básicamente es investigación y desarrollo y mercadotecnia, que serían las dos maneras que tiene de crecer una empresa de software, ya están, eh, ya están puestas y ya están consideradas en la utilidad de operación, ¿no? Recordamos que a diferencia de otro tipo de CAPEX, estos gastos no se capitalizan, ¿no? Es decir, se deducen al 100% si lo quieren ver así en el año uno. Entonces, ¿qué significa esto? Que este flujo que estamos viendo acá ya le restó lo que le están pagando a los empleados para mejorar el software y ya le restó lo que se invirtió en marketing para llegar a más clientes, ¿no? Entonces, por esta razón, no vamos a ver ningún tipo de Grow CAPEX. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Adobe tiene un montón de dinero, porque genera 5 billones de cash flow, y no sabe qué hacer con él, ¿no? Gran parte la genera en lo que vienen siendo recompras, y la otra gran parte, que en este año específicamente no fue, pero normalmente la genera en adquisiciones, ¿no? Es decir, han buscado o han utilizado una estrategia de adquisiciones para poder crecer, ya que, insisto, este dinero no lo pueden reinvertir, entre comillas, directamente en la empresa. Ahora, ¿qué es lo que puede salir mal habiendo visto todo esto? Porque siempre es importante también un análisis este, de pensar exactamente en todo. Digo, nunca vamos a saber al 100% todo lo que puede salir mal. A veces hay desconocidos, pero tratar de entender qué es lo que puede salir mal. Y lo primero que afectó bastante también al precio de la acción y una cosa que me llamó la atención es la adquisición de Figma, ¿no? Que la dijeron básicamente hace unos meses que van a adquirir esta empresa que se llama Figma, que básicamente es un software que permite a los colaboradores trabajar en línea o virtualmente de manera conjunta, pero el problema no es en sí la adquisición de Figma, el problema es lo que pagó el equipo directivo, ¿no? Y básicamente lo que pagaron son 50 veces ventas, ¿no? Esto es una brutalidad. Para que entiendan más o menos en contexto, una empresa tradicional a lo mejor traería entre 1, 2, 3, hasta 5 veces ventas, ya sería algo elevado. 10 veces ventas sería algo sumamente elevado. 50 veces ventas es una locura, ¿no? Entonces, para empezar, no nos queda completamente claro que Adobe sobrepagó por esta adquisición y se va a destruir un montón de dinero, porque todos estos creo que son 20 billones de dólares, van a tener que salir, como pueden observar, no generan 20 billones de dólares, entonces van a tener que salir de otras cuentas, inclusive parte se va a pagar en acciones, es decir, va a haber dilución, y parte se va a pagar también por medio de deuda, ¿no? Entonces va a aumentar la deuda también de Adobe, entonces eso no es nada bueno. Ahora, el equipo directivo, si tú escuchas lo que dicen, básicamente ellos dicen, no, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente no lo estamos haciendo por los números, lo estamos haciendo como una estrategia de crecimiento a largo plazo, porque se va a integrar en la plataforma bien y esto va a generar eh, un crecimiento exponencial que no se puede ver a corto plazo. Yo tengo mis dudas. Honestamente, si fuera otra empresa, yo diría bullshit, o sea, esto no tiene sentido y es una tontería lo que acabas de hacer. Sin embargo, hay que reconocer que las adquisiciones que ha hecho Adobe en los últimos años han sido muy buenas. Nunca adquisiciones tan grandes como esta, pero las adquisiciones que han hecho han sido buenas, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos la obligación, si lo quieres ver entre comillas, de darle el beneficio de la duda al equipo directivo porque no lo ha hecho mal. Sin embargo, esto no significa que porque no lo ha hecho mal no vaya a cometer un error como a lo mejor pudo haber sido la adquisición de Figma, que todavía no ha pasado todavía no se ha autorizado básicamente por la FTC, pero no creo que haya problemas en la autorización. Entonces es una realidad para los próximos trimestres. Entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿realmente es una mala alocación de capital? Yo creo que está un poco también juntado a pocas oportunidades, lo que hemos platicado, ¿no? Como Adobe tiene pocas oportunidades de reinversión interna, a lo mejor el equipo directivo se siente presionado en buscar crecer la empresa por medio de estas adquisiciones que no necesariamente son las mejores a largo plazo, ¿no? No lo sé. Yo creo que a lo mejor sí vale la pena darle el beneficio de la duda, pero si ves solo los números, fue una pésima adquisición. Vamos a ver si realmente vemos un beneficio a largo plazo, como asegura el equipo directivo, ¿no? Lo cual me lleva al segundo punto, que también es algo que estuve escuchando mucho y tiene mucho sentido, que es un debilitamiento de ventaja competitiva. Y la gente decía, eh,
básicamente, oye, ¿qué tan fuerte realmente es la ventaja competitiva de Adobe? Si tuvo que haber comprado, porque muchos creen que la adquisición de Figma fue más bien una compra de pánico, ¿no? Es decir, dijeron, guay, esta empresa está creciendo, esta empresa tiene un potencial de robarnos bastante mercado, mejor vamos a adquirirla para que no tengamos que competir de manera directa con esta empresa. Ahora, eso no lo sabemos, son especulaciones, pero puede ser una realidad también de que haya sido una compra de pánico y eso explicaría más por qué pagaron 50 veces ventas, ¿no? A lo mejor, insisto, lo que estaban haciendo en lugar de buscar una inversión sensata, simple y sencillamente era proteger su market share, eh, teniendo que, insisto, adquirir esta empresa y pagando de más. Lo cual nos diga que si ese es el caso, insisto, qué tan fuerte es su ventaja competitiva y si su ventaja competitiva se ha ido debilitando con el paso de los años. No lo vemos en los números, pero no significa que esto no pueda estar sucediendo, ¿no? A veces el debilitamiento, la ventaja competitiva puede ser más sutil y puede tardar en demostrarse o en reflejarse en los números. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto. Esto puede ser algo que 100% puede salir mal, específicamente por los motivos de adquisición de Figma. Tercer punto es la desaceleración del Creator Economy. Hay que entender que gran parte del crecimiento que ha tenido Adobe ha sido esta tendencia de que básicamente lo que la gente dice es que ya todos son creadores. No tan así, pero básicamente gran parte de la población ya crea contenido de cualquier tipo, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce esto? Que las herramientas como Photoshop, Illustrator, etcétera, pues se vuelven herramientas que la gente utiliza y ya no necesariamente, o a lo que quiero llegar es que no necesariamente la tienes que utilizar para algo profesional, es decir, para dentro de una empresa o tú como agencia de mercadotecnia, ¿no? Hay gente normal que a lo mejor dice voy a subir un video de YouTube y voy a utilizar Adobe After Effects, ¿no? O voy a subir una imagen en Instagram y la voy a utilizar Photoshop, etcétera, ¿no? Entonces es una tendencia de Creator Economy que ha habido muy fuerte en estos años, específicamente en toda América, pero es una tendencia que también puede disminuir o desacelerar en los próximos años y esto obviamente generaría un impacto fuerte en las ventas de Adobe. Otro punto interesante acá, aunado un poco a esto, es la parte de Canva, ¿no? Que Canva, creo que muchos lo conocen, es un competidor pues directo hasta cierto punto con Photoshop y con a lo mejor Illustrator. No con Illustrator, no tanto, más con Photoshop, en el sentido de que es una plataforma que te permite editar imágenes de manera muy sencilla, que es la ventaja principal que tiene, y utilizando el navegador web, que también es otra ventaja, porque es mucho más fácil eso a tener que descargar algún programa, ¿no? Entonces, esta empresa específicamente también le ha comido un poco de market share a Adobe, que ha tratado, o que la respuesta de Adobe básicamente ha sido en sacar el Photoshop web, que yo personalmente no lo he utilizado, pero es básicamente una versión en línea de Photoshop y a lo mejor inclusive tener una versión gratuita que aunque tenga herramientas, menos herramientas o herramientas limitadas, pero que te permite hacer lo básico, que básicamente es lo que hace Canva, este tipo de modelo que le llaman freemium, que ha ayudado bastante a esta empresa a crecer. Finalmente, el punto número 4 es la parte de un equipo directivo que a lo mejor no es tan amigable con los accionistas, ¿no? Y va a decir, bueno, ¿cómo no es amigable si gran parte del flujo lo dedicaban a la recompra de acciones? Sí, en este sentido sí, pero específicamente el gasto que tienen del stock-based compensation ha sido, en mi opinión, un poco elevado, ¿no? No es nada que digamos, wow, es una exageración como en otras empresas, como por ejemplo Palantir, es un ejemplo muy claro de eso, pero a lo mejor sí es un poco elevado. Básicamente representa el 8% de las ventas, ¿no? Es decir, por cada peso que venden, 8 centavos se van a este gasto stock-based compensation. Y para los que no conocen este gasto, básicamente, para palabras muy sencillas, es pagarle a tus empleados con acciones, ¿no? En lugar de darles efectivo, le das acciones. Sigue siendo al final un gasto que estás ocurriendo. La única diferencia es que lo estás dando en acciones y al darlo en acciones, estás emitiendo más acciones y estás diluyendo a tus accionistas actuales. Por eso también han tenido que hacer las recompras, ¿no? Porque si Adobe el día de hoy dejara de hacer o las recompras se volvieran completamente cero, pues tendríamos toda esta parte del equity raise que sería una dilución activa para los accionistas actuales. No significa que vaya a suceder ni mucho menos. Yo creo que el programa de recompras está para quedarse. Muy probablemente pare, este programa de recompras pare el próximo año, particularmente por la adquisición de Figma, ya que van a tener que pagar bastante dinero, no solo en efectivo, sino por medio de la deuda. Muy probablemente lo que vayan a hacer es sacar deuda e ir pagando la deuda con los flujos de operación de la empresa. Hasta que se pague la deuda, van a retomar
las recompras de acciones, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo creo que esto condensa de manera importante, creo que puede salir mal. Si se les ocurre alguna idea, igual que de algo que pueda salir mal, pues solamente lo pueden dejar en los comentarios. De eso se trata al fin y al cabo. Pero este es un resumen bastante condensado de toda la información importante, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión, personalmente, yo tengo una posición en mi portafolio fuerte de Adobe. Creo que el día de hoy está del 8% y no me molestaría subirla a un 10%, sobre todo si cae el precio de las acciones. A lo mejor a este precio estoy contento con la posición que tengo, ¿no? Pero si el precio llegase a caer de manera significativa, pues sí me gustaría aumentar mi posición porque, insisto, es una empresa de super calidad. Los 6 indicadores los pasa sin ningún problema, ¿no? Es una empresa de super calidad. Lo único que hay que tener cuidado es con la evaluación y con el equipo directivo que no tome malas decisiones, específicamente por la adquisición de Figma y otras cosas que se le pudieran ocurrir. Esto por el video de hoy. Si les gusta el contenido pueden apoyar con un like y nos vemos en el próximo.